Un, dos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie. Bienvenidos a la casa del Señor. Les voy a invitar que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1, 3. Vamos a darle lectura, hermanos, y de esta manera comenzamos la escuela dominical. Apocalipsis 1, 3, y me indica con un fuerte amén cuando lo tenga listo. Amén, gloria a Dios, ya estamos despiertos, ¿verdad? Apocalipsis 1:3 dice así la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen, dice, las palabras de esta profecía, de la palabra de Dios, y guardan las cosas en ella escritas. Entonces, si usted está aquí en esta mañana, hermano, y va a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, es bienaventurado, pero es más bienaventurado si guarda esta palabra. Entonces, esta mañana damos gracias a Dios por ello, amén. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu casa, primeramente, Señor, de estar aquí en este lugar, mi Dios, para escuchar la enseñanza de esta mañana. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que venga a iluminarnos, Señor, y venga a ayudarnos para entenderla, para comprenderla, para atesorarla en nuestro corazón, Señor, y cada uno de nosotros la pongamos por obra. Bendice a cada oyente en esta mañana, a los que están presentes, los que están desde casa, bendíceles, Señor. Bendice cada clase, a cada maestro. Mira, mi Dios, y todos seamos edificados y crezcamos en la gracia. Te damos gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y así, mi hermano, entonamos un canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse y así pasamos a nuestras clases.
Gloria a Dios. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana, donde la semana pasada se caía la nieve del cielo y ahora está el solezote, ¿verdad? Así es El Paso, Texas, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Y antes de dar inicio tengo que hacer la pregunta obligada, hermanos, la que me compromete cada domingo. ¿Cuál es el tema de la que hemos estado tratando durante todo este año, lo que llevamos ahorita, hermanos? ¿Quién lo recuerda? El hermano Juan. Hermano Juan, ¿cuál es el tema, hermano Juan? Un hombre conforme al corazón de Dios, eso es cierto. ¿Y la biografía de quién estamos viendo, hermanos? La biografía de David. Aquí yo quiero preguntar, de los que estamos aquí y conforme hemos estado viendo cada capítulo de esta interesante historia, hermanos, ¿quién ha encontrado cosas interesantes o mejor entendibles? Levante su mano. Hermano Juan, compártanos una, hermano. Ok, sí. Yo siempre pensé que Siloé era un pueblo, yo no me imaginé que era, vaya, como una caverna o algo así. Eran oasis, eran cuevas en el desierto. Siempre pensé que era como un ranchito abandonado allá a la orilla, y el saber que era, significaba, al aprender que significaba un lugar vaya, para reformarse, para sí, meterse con Dios, pero al mismo tiempo ser reformado, transformado y levantado, de cierta manera. Para mí me abrió los ojos a muchas cosas nuevamente que no me había dado cuenta. La cueva de Adulán, precisamente. Ese lugar que aparentemente se puede interpretar como un lugar solitario, un lugar sin salida, en realidad es la oportunidad que Dios utiliza para tratar con nosotros. ¿Alguien más, hermanos? Y luego ya inicio. A ver, por acá, víctimas o voluntarios. Hermana Angélica, ¿qué ha aprendido? Yo creo que por amor, por agradecimiento. Hermanos, vivir conforme a la palabra de Dios es por fe. Y cuando hablo por fe me refiero desde una perspectiva invisible, espiritual. Y viera qué complejo es para el razonamiento inclusive del cristiano tener que luchar con esos ojos terrenales y con esos ojos espirituales, el saber que Dios me está observando, aunque mis ojos no permiten ver nada, y logra haber una comunión con Dios de tal manera que aunque no le hemos visto todavía, como dijo el apóstol Pedro, como dijo el mismo Jesús, desarrollamos un amor tan grande que tenemos la capacidad, porque sí la obtenemos de parte de Dios, de poder hacer inclusive lo que posiblemente mirando a alguien a veces ni siquiera podemos hacer. Y eso, hermano, eso se aprende en la vida cristiana. Eso es algo en lo que se le conoce en el camino de la fe paradójico. De hecho, el reino de Dios es muy paradójico. ¿Qué significa paradójico? Aparentemente contradictorio. ¿Por qué? Porque el razonamiento siempre nos lleva a una lógica, pero la fe siempre nos va a llevar a lo que realmente es el pensamiento de Dios a través de su palabra. Esta semana vamos a hablar acerca del capítulo 27. Y para ello quiero preguntar, ¿quién leyó el capítulo 27, hermanos? Levanten su mano, por favor, su mano santa. Así bien alto, así como si les fuéramos a dar un combo de una hamburguesa triple. Y los demás no la van a pichar, ¿verdad, hermanos? Hermanos, vuelvo a hacer hincapié, hay que leer para poder relacionarnos, para poder familiarizarnos, para poder inclusive sacar nuevas respuestas o preguntas en relación a la clase para aquellos que no leyeron.
Esta semana vamos a analizar el capítulo número 27. Esta es la parte número 17. Y antes de dar inicio, yo quisiera preguntarle, detrás de toda esta historia, a usted, ¿cómo definiría el tema de este capítulo? En sus palabras, en una palabra. A los que leyeron, hermano Daniel. Contradictorio. Sí, va de la mano de lo que vamos a hablar. Porque, ¿cómo es que este hombre puede decir que tiene temor de Saúl? ¿Cómo puede decir que engaña a un rey, le miente a un rey que le da misericordia y luego va y saquea otros lugares con un cierto beneficio a futuro? Engaño, muy cierto. ¿Alguien más, hermanos? Sí, sí la hay, porque estuvo saqueando por 1 año 4 meses. Gracias, correcto. Este es un capítulo en donde se le interpreta un lado gris en la vida de David, pero aprende, lo que nos lleva a la conclusión que Dios le recuerda que nunca estuvo con él en esa ocasión. Lo permitió, pero no estuvo con él en una voluntad perfecta, sino en una voluntad permisiva. Lo que nos lleva a la clase de ahora. Y este hombre, una figura muy importante. Lo que pasa, lo que pasa, hermanos, es que David sí cumple con esos requisitos, no solo en un hombre que en muchas de sus áreas aprendió a amar a Dios, sino también en una carnalidad que se entrometía en su relación con Dios, pero él sabía cómo corregirla. Los hijos, en realidad, hay una frase que a veces los padres decimos: todos mis hijos son buenos. Mentimos, porque no es cierto. Los hijos son buenos cuando en su debilidad van y piden perdón, se arrepienten y asumen sus consecuencias. Mientras tanto, son desobedientes, pues son irresponsables, perdón la palabra, hermanos, son hasta cobardes, a veces los hijos somos. ¿Por qué? Porque no volvemos a reconectar ese valor real de la comunión entre padre e hijo. David se muestra a su lado gris, pero también se muestra a su lado que jamás Dios le dejó esos pecados que él cometió, jamás se los dejó impunes. Pero a la misma vez también David comprende que no hay razón para que viviera o hiciera eso de tal manera, y ya no lo volvió a hacer de esa manera, hermanos. Nosotros observamos más adelante en la madurez de David cuando entra al reinado en el primer capítulo del segundo libro. Nosotros vamos a ver cómo este hombre ahora ya no actúa de la misma manera en relación a dar muerte de una manera tan severa, hermanos. Pues imagínense cuántos, estuve yo estudiando los lugares que geográficamente atacó, y fue la frontera entre Israel y Egipto en parte. Y hermanos, en realidad David fue, como dice la clase de ahora, fue astuto. Y aquí es lo que vamos a hablar la clase de ahora. Así que vamos a entrar en tema. Dice por aquí, parte número 17, la astucia. El beneficio a través del engaño. Capítulo 27, capítulo 28, perdón. 27, ahí yo le puse el adelantado de la clase que entra. Así que cuando yo hablo de la palabra astucia, me gustaría que alguien me ayudara y me lo definiera. ¿Qué es para usted la palabra astucia? En sus palabras, no googlee. En sus palabras, que usted diga, no, es astuto. A ver, hermanos. El modo de llegar a un fin a través de engaños. Víctor.
What if he- Sí. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros los cristianos, en nuestra relación con Dios, en lo que aprendemos en relación a la vida cristiana, a la fe, ¿sabía usted que nosotros pulimos la astucia? La pulimos, hermanos. Es como la policía. Aprendemos cómo sí y cómo no. Usted sabía que como un abogado, cómo sí y cómo no. Y en la vida cristiana, de tanta información, de tanto conocimiento bíblico perfecto que es la palabra de Dios, hay un punto en donde en el cristianismo, en la mente y en el corazón, se desarrolla una astucia. Usted va a decir, no, pastor, yo no me considero astuto. Ahorita vamos a ver si caemos en esos rasgos. Y vamos a entrar en la pregunta en donde se debate mucho de predicadores y maestros que enseñan que el cristiano tiene que ser astuto. Cuando en la Biblia aparentemente se contrapone la astucia como un aspecto negativo que es pecado, pero también como un aspecto positivo, que es cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo los envío a ustedes como ovejas, como ovejas ¿en dónde? Entre lobos, entre lobos. Y dice, y sean astutos como ¿quién? Como la serpiente, y mansos como las palomas. Ahorita vamos a entrar en ese punto, porque vuelvo a repetir, en la vida cristiana se aprende esto. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero ahí está. Y esto es muy común y traigo ejemplos muy prácticos que yo he aprendido en mi caminar con Dios, verlos, inclusive los he aplicado, y con el tiempo uno madura y uno dice, no está bien. El fin no justifica los medios. Así que vamos a entrar a la introducción y dice de la siguiente manera. A ver, Eric. Gracias, hijo. En la vida es común que haya ocasiones donde nuestras decisiones están basadas en reacciones que podamos sentir, ya sea emoción, por miedo, por convicciones y otros aspectos más, pero también por la astucia. Esta palabra en ocasiones es vista de una manera de ser habilidoso o inteligente. De hecho, la gente astuta se le considera que tienen un grado de inteligencia. Dice, e inclusive hasta preventivo. Y mucha gente interpreta la prudencia y la astucia y piensan que es lo mismo. Y ahorita vamos a explicar cómo es que la prudencia y lo que se le conoce como la astucia, lo que pasa es que en el castellano existe un concepto que se llama la peyorativa, que ahorita vamos a aprender de él, que en la Biblia, cuando se encuentran textos bíblicos del castellano que fueron difíciles de interpretación o que la interpretación perteneció a esos tiempos, en la actualidad, gracias a esas reglas de la gramática o de la hermenéutica, es como nosotros podemos corregir un significado y darnos cuenta que en realidad la astucia jamás es bíblica, pero para allá vamos a ir. Y dice aquí, e inclusive a veces al astuto se le considera hasta sabio. Dice al punto. ¿Por qué? Pues que es bien, ve a futuro. Y luego dice, sin embargo, existe una línea tenue para conocer si es principio bíblico o actitud humana, que viene siendo la carnal. Así que entramos en esa parte. A ver, Eric, no sé si son mis pilas, hijo. No, yo traigo pilas todavía. Dale con tu dedo santo. Gracias, hijo. Si es que no le diste tú, le di yo. Y dice aquí, David teme a Saúl y busca refugio por segunda vez. Vamos a entrar en la parte del parafraseo de este capítulo para los que no lo leyeron y para los que lo leyeron y dicen, sí es cierto, eso fue lo que leí. David teme a Saúl y busca refugio por segunda vez. En este punto, en este capítulo, ya vemos que David ya no huye, ya no se esconde, ya no se va a los lugares montañosos, ya no va a los lugares desérticos, ya no visita oasis, sino que ahora ¿a dónde va? A una tierra enemiga. Y dice, el escritor nos lleva a la historia de David, que por temor a morir por manos del rey, que significa que su confianza en Dios dejó de ser persistente, porque el escritor dice que él pensó en sí mismo y que dijo,
un día me va a matar. Entonces David de alguna manera ya no estaba confiando en Dios. Y dice, se refugia a la tierra de los filisteos por segunda ocasión, después de 2 años al fingir demencia. Del capítulo 21 al capítulo 27, cronológicamente pasaron 2 años de persecución. ¿Qué significa esto? Que todavía le tenemos que agregar previo cuando llegó en la primera ocasión que dice que se acercó al rey. ¿Y cómo fue al rey, hermanos? Echando baba. Y hablábamos de que no era necesario que se humillara. Pero lo hizo. En esta segunda ocasión vuelve después de 2 años. Lo interesante de este punto hasta aquí es que el rey lo recibe. Entonces no estás tan loco. Me fijiste que estabas medio loco, pero no, para dejar de ser perseguido. ¿Cómo es que un hombre de Dios, para evitar persecución, para evitar aparentemente ser casado, se va al lugar más indicado para que ya no lo tocaran? Y se va con el enemigo. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que si no puedes con tu enemigo, únete a él. En esta ocasión David no se unió a su enemigo Saúl, sino que se fue a totalmente lo contrario. ¿Quiénes han tenido la experiencia de conversar con personas que en la vida cristiana dicen así? Es que me pongo a orar y siento ciertos ataques espirituales, me entran cierta ansiedad, cierto temor, porque se conecta lo espiritual con lo emocional, porque Satanás sabe trabajar muy bien la mente. Y luego dicen, por eso mejor dejé de orar y volví a mis antiguos hábitos. ¿No les ha tocado esas conversaciones, hermanos? A mí un montón de veces. Generalmente yo le digo a las personas, mira, cuando tú empieces a buscar más a Dios, tus tentaciones se van a agudizar más. Si tú crees que te vas a hacer más santo y vas a andar más flotando, al contrario, las vas a sentir con mayor fuerza. Y ahí, en esa transición, en ese evento, en ese tiempo, en ese proceso, yo le digo a las personas, es clave. Porque si tú fallas y dejas de mantenerte en la búsqueda de Dios, lo que te va a pasar como resultado es que vas a volver y vas a inclusive hasta practicarlo con más fuerza. Las tentaciones o las pruebas o las luchas que estabas sintiendo van a ser más fuertes sobre tu vida. David volvió con su enemigo, cosa que no debería de haber hecho, para dejar de ser perseguido. Esta actitud puede verse como astucia. Yo la definí como astucia porque las características o los signos de una persona astuta encajan en este capítulo. Y dice aquí, debido a su manera de actuar, su decisión fue basada en un acto de supervivencia o de sobrevivencia. ¿Usted cree que David dijo, no tengo otra opción, si quiero vivir, pues tengo que irme con el filisteo? ¿Fue un acto de sobrevivencia? ¿Es mejor que digan aquí corrió que aquí murió? No tengo otra opción. Así lo tengo que hacer. Si quiero vivir, no tengo otra opción. ¿Cuál es la forma correcta de obedecer a Dios? ¿Quiénes recuerdan cómo solía actuar David cuando se estaba acercando a Saúl? ¿Cómo actuaba David? Se iba a montañas. Y muchos de los salmos fueron inspirados en tiempos de persecución. Se iba a los oasis. Y muchos de los lugares en los oasis en donde él visitó, que todavía faltan, hermanos, en realidad fue en tiempos de persecución y se escribieron salmos. Entonces, cada vez que David, en otras ocasiones consultaba el Urim y el Turim, cada vez que David se sentía presionado, se sentía atacado, se sentía golpeado, David tenía la tendencia de buscar ¿qué? Buscar a Dios. Cuando se deja de buscar a Dios, es porque lógicamente perdemos la persistencia de la comunión con Dios o perdemos la confianza en Dios y por resultado, por ende, nuestra mente, nuestra carne va a actuar de alguna manera para sobrevivir. ¿Qué fue lo que le pasó a David? ¿Qué es la diferencia? David no actuó para sobrevivir solamente. David no actuó por miedo, hermanos, solamente. Todo fue astucia. Porque en realidad, usted analiza este capítulo y David, desde el momento que se paró con el rey, sacó provecho de todo. Sacó provecho de no ser atacado, porque Saúl sabía
que si David se iba con sus 600 hombres, con los filisteos, y con la experiencia que tenían los soldados, y con la experiencia que tenía David como general, Saúl sabía que en el tiempo de persecución que lo iba persiguiendo, sus tropas no iban a poder competir contra los filisteos en un ataque. Entonces, ¿qué hace David? ¿Qué hace Saúl? Dice la Biblia, cuando se entera que David se va con el rey filisteo, ¿qué hace? Deja de seguirlo. Entonces, dice aquí, ¿qué significa entonces? Vamos a ver. Se va, se queda. ¿Qué significa entonces astucia como peyorativo? Esta definición es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o mediante un engaño. ¿Engañó David? ¿A quién engañó? ¿A quién más? A sí mismo. ¿A quién más? A sus soldados. ¿A quién más? Hasta el rey Saúl lo logró engañar. Y dice aquí, su raíz etimológica es astituae, que se traduce como el hábito de engaño. Y algunos de sus sinónimos, vuelve a la frase, es engaño, estrategia, pero desde una perspectiva negativa o a favor. Sagacidad, lavío, tal como dijo el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. A mí me llama mucho la atención cómo es la frase del Chapulín Colorado, porque la gente la ve como una manera cómica, pero en realidad, ¿cuál era la intención siempre del Chapulín Colorado? ¿Quién se salía con la suya? Él. No eran los enemigos. Esta posición debemos comprender que no es bíblica ni aprobada por Dios para sus propósitos. Usted lee el capítulo y lo compara con otros capítulos y no hay manera de poder cotejar que lo que escribió el que hizo esta cronología dio por sentado que Dios le había dicho a David que hiciera aquello. Usted ve los capítulos anteriores y ¿qué decía? Y David consultó a Jehová. Y David, allá en aquel lugar, y lo cotejamos con los salmos, y David escribió un salmo. Los mismos escritores de los capítulos anteriores reconocían que todo era un plan divino. Este capítulo no se hace mención para nada, ni a favor de David, ni que Dios lo había enviado. Lo que enseña que el escritor en ningún momento puede avalar que la actitud de David fue bíblica o fue divina. Y dice aquí 2 Corintios 4, 1 y 2, que alguien lo lea por favor. A veces no se mete ni el diablo ni Dios. Eso es cierto. A ver, hijo. Ayúdame, hijo. Gracias. ¿Quién lo tiene? Hermanos, ayúdenme a leerlos, por favor. No hay que dejar espacios muertos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio de la clase? Que el cristiano aprende a desarrollar una astucia. Porque conocemos la verdad. Porque hasta cierta manera conocer la verdad es una manera de manejar la verdad. El apóstol Pablo aquí exhorta a la iglesia, y le dice, no actúen con astucia porque ya conocen la verdad. Y luego dice, no la adulteren, porque la astucia generalmente adultera la prudencia, que es cuando se transforma en ello. Entonces, ¿qué significa astucia como peyorativo? Y dice aquí arriba, ¿es bíblico entonces ser astuto? Existen textos bíblicos como los envió como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes. ¿Sabía usted que así dice algunas versiones? Y sencillos como palomas. De hecho, la versión 60, la versión castellana, que la gran mayoría de nosotros crecimos o leemos, así lo lee. Y dice que aparentemente contraponen la manera en la que debemos de actuar al ver el peligro o tomar una decisión, y esto es debido a la palabra que se utiliza o que es utilizada de manera general y no en su contexto. Su definición en realidad bajo el contexto
y no voy a entrar en palabras hermenéuticas para no dejar así como que y eso, no. En su contexto real, lo que quiso decir Jesús es que sean prudentes como la serpiente. Ah, caray, ¿la serpiente es prudente? Es que le voy a decir una cosa. En la peyorativa, que es la expresión negativa o a favor de las cosas, en realidad las serpientes son prudentes en el sentido de que se previenen del peligro. ¿Para qué? Para atacar. Entonces, cuando Jesús decía sean prudentes como las serpientes, no decía que nosotros ataquemos, no, sino dice la misma astucia, la misma prudencia que tienen las serpientes de cuidarse, de prevenirse, es la misma astucia que ustedes o la misma prudencia que ustedes deben de ejecutar. ¿Cuál es la diferencia? Que en término general, astucia siempre es visto como sacar ventaja o tomar ventaja. No hay manera de poder confundir este texto bíblico. Lo que pasa, vuelvo a repetir, es que en términos generales, si usted ve a una serpiente, a pesar de que toda su definición es venenosa, es engañosa, es silenciosa, es todo lo que usted me quiera decir, no se puede negar que se dice que históricamente, ¿sabe cuáles son uno de los animales que están menos garantizados en peligro de extinción? Las serpientes. ¿Y sabe por qué? Porque se la pasan escondidas. Mientras otros animales depredadores mueren y se extinguen, las serpientes no. Entonces, en ese contexto es cuando Jesús decía, observen, no para atacar, observen hacia dónde van. Y luego dice aquí, prevención de peligro, que es una actitud o una virtud de una serpiente. Ahora, de que Dios desaprueba la astucia, la desaprueba. El pecado utilizado para la caída del hombre, y voy a decir algo más que no mencioné, la gran mayoría de las versiones actuales, cuando usted lee el pasaje bíblico que acabamos de leer, Mateo 10 al 16 o Mateo 10, 16, la gran mayoría de las versiones actuales, ¿sabe cuál palabra utilizan? Prudencia. Las versiones viejas utilizan la palabra astucia, porque era en el contexto de la peyorativa. Y hoy en día la corrigen, porque saben que la gente se puede interpretar de otra manera. Entonces, Dios desaprueba la astucia. El pecado utilizado para la caída del hombre fue una serpiente, símbolo de astucia por su habilidad de engañar y dañar. Mas él comprendió la astucia de ellos que lo querían tentar, dice Mateo 20, 23, refiriéndose Jesús ¿a quién? A los fariseos. Los fariseos, cuando se acercaron en una ocasión a Jesús, ¿cuál era la finalidad? Atacarlo. Y por eso Jesús les llama astutos, porque era una peyorativa en donde ellos estaban tomando ventaja de una expresión de ¿qué? De prevención. No tenían el bien de entender la palabra de Dios, tenían el bien de ¿qué? De atacar con la palabra de Dios. Ahí es donde está la peyorativa. Siguiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dios no acepta, no tolera, no permite la astucia. Usted irá a decir, bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Ahorita va a ver cómo es que vamos a decir, sí es cierto. Yo pensé que yo era preventivo o sabio y de repente sí actúo por astucia. Ahorita vamos a ver esos puntos. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Usted sabía que en los tiempos antiguos las rameras eran identificadas por sus vestimentas? Ellas, hoy en día ya es difícil saber quién es una prostituta y quién no, ¿verdad? Porque ya pareciera ser que muchas mujeres se visten muy similar. Pero en aquellos tiempos ciertos atuendos las definían, las afamaban, ya están reconocidas como tal. Pero el proverbista dice que había ocasiones en donde se pueden acercar a ti mujeres, no con vestimenta de prostituta, pero te hacen caer. ¿Por qué? Porque la astucia, la inteligencia, la sagacidad, el método de engaño, ellas previenen que para no ser reconocidas como tal, utilizan su inteligencia para llegar a su fin. Ese es el propósito del proverbio. Entonces, David llega a tierra filistea con Aquis, junto con sus 600 hombres,
Aquí es la primera ocasión en donde la Biblia dice que ya estos hombres, ¿con quiénes venían? Con sus familias. Dice, David llega ante el rey buscando protección. ¿Iba buscando protección? ¿Sí o no? Iba buscando protección, hermanos. Porque en los tiempos anteriores y aún en estos tiempos hay una frase que dice, si te voy a hacer un favor, ¿tú qué favor me vas a hacer a mí? ¿En qué se tenía que convertir David si buscaba protección políticamente hablando de los filisteos? ¿En qué se tenía que convertir? ¿En un súbdito o en un enemigo de Israel? ¿Y tenía esa intención David? No, se ve el engaño. David llega ante el rey buscando protección, halla favor y le entrega la ciudad de Siclag, que históricamente sigue siendo la que le pertenece hoy a los reyes de Judá, para que habitara en ella. Él, sus soldados, sus familias, inclusive sus mujeres, viviendo así por 1 año 4 meses. No pierda de vista este tiempo, porque ese fue el tiempo en que David tenía como compromiso poder extender el territorio ¿de quién? De los filisteos. ¿A poco usted cree que David llegó nomás ahí con el rey Aquis y le dijo, ¿qué? Échame la mano. No, sí, vete para allá, ya aguanta, en lo que se aplacan las aguas. No. David tenía una responsabilidad. ¿Y cuál era? Seguir peleando, pero ahora a favor de los filisteos. Y dice, sin embargo, todo fue un plan, o con un plan de engaño en el cual saquearía a los propios enemigos, y todo esto a espada del rey Aquis. ¿Qué es lo que hacía David, hermanos? Cuéntenme un poquito. ¿Cuáles, Betty? ¿Cuáles estrategias? Le pregunto a usted. Sí. Bien. La Biblia dice que en realidad el rey le preguntaba y que le decía, ¿de dónde vienes, David? ¿De qué tierra vienes de saquear? Y luego decía David, de ciertos lugares que le pertenecen a Israel. Y son 3, es lo que se menciona. Y luego, ¿qué en realidad era lo que hacía David? Iba y saqueaba a pueblos filisteos, pero no solo los saqueaba, hermanos. Los acribillaba, por así decirlo. No dejaba nada vivo. Y luego todavía, ¿qué hacía? Desnudaba a los muertos. ¿Por qué los desnudaba? Porque si un forastero o un filisteo pasaba por ahí, las ciudades eran reconocidas ¿por qué? Por la ropa. Entonces, si alguien reconocía que habían muerto filisteos, iban a abrir una investigación y podían llegar a la conclusión que quien atacaba era ¿quién? Posiblemente David. Entonces David se robaba las prendas, los dejaba desnudos y no dejaba ninguno vivo para que nadie pudiera llevar estas palabras al rey, que una persona a la que él estaba dando protección estaba matando a sus mismos hombres. Nuevamente volvemos a ver que David engaña. Y dice aquí, este hombre hacía incursiones contra los ¿sí estamos en el mismo? No. Ahí va. Este hombre hacía incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas desde Shur hasta Egipto, que geográficamente estaba en la parte frontera entre Israel, pero también sobre los filisteos. Y no dejaba a nadie vivo, y se llevaba los animales y los atuendos para que no hubiera manera de acusarle por el ataque. Y cuando aún hablaba con el rey, le decía que había saqueado a Nebeg de Judá, de Jerameel o de los ceneos. Esto lo hizo durante su estancia en tierra filistea, mientras el rey creía que David sería abominable para el rey, para Israel. Hermanos, ¿es válido mentir para un bien cristiano? Una mentira blanca. A ver, decimos que no. Decimos, no, pastor, ¿cómo? Bueno, ahí es en donde debemos nosotros analizar nuestra vida, y en definición sabemos que esto no debe de suceder, pero en teoría decimos que no debe de suceder, pero en práctica, hermanos, a veces sí lo hacemos. Es más, perdónenme, es común que lo hagamos.
Es más, ya lo hacemos tan común a veces que ni cuenta nos damos. ¿Era válido lo que hizo David? ¿Y lo hacemos? Sí. Entonces, ¿en qué momento se interpreta? No era justificable lo que hizo David. ¿En qué momento se interpreta astuto y no prudencia? Vamos a separar esa palabra, ¿verdad? Ay, es que es tan astuto, es tan sabio el hermano. El hermano es... Ahora, ¿es válido delante de Dios? No, pero mira cómo lo hacemos, hermanos. Usted decir, pastor, no me juzgue si no sabe mi vida. Es que ahorita vamos a entrar en unos ejemplos tan prácticos desde el jovencito hasta el más viejo. Y tanto como en edad como en la fe. En donde decimos, no, yo lo hago porque lo tengo que hacer así, porque Dios de alguna u otra manera tiene que cuidarme y yo creo que esta es la manera en la que Dios me va a cuidar. Pero en realidad estamos actuando bajo astucia, buscando algo a favor de nosotros, aun cuando la Biblia no lo avale. Pero como es un bien, como se va a ver bien, David decía, me voy a proteger, voy a empezar a abrir campaña para empezar a atacar al enemigo sobre la frontera y cuando muera Saúl, porque dice la Biblia que David sabía que Saúl iba a morir. Dice, estoy abriendo camino. Había astucia en David. Entonces volvemos a lo mismo. No es que dejemos de ver a un hombre conforme al corazón de Dios. Es que David experimentó en su carnalidad que la astucia es un enemigo muy, muy fuerte y a veces invisible o no visible en la comunión con Dios. Y le digo una cosa, hermano. Lo tenemos que desechar. Así. Hay una frase que a algunos de ustedes yo les he compartido ahí en el lugar, Betty. Si tengo que perder para poder ganar, ¿qué les he dicho, hermanos? Quiero perder. Porque yo sé que la astucia que mora dentro de mí en lo personal, yo sé que puedo obtener muchos beneficios donde aparentemente está el nombre de Dios por enfrente, pero soy yo el que lo está haciendo. Betty. ¿Sí? Entonces... Sería orden de restricción. Claro. Usted tiene que hablar con la verdad porque si no, usted por andar de salvadora cae sacrificada. Sí. De hecho, sí. Estaba pensando solo en salvaguardar su vida sin consultar a Dios. Que al final del día, los dos llegaron al mismo medio. Sobrevivió. Y Dios, de igual manera, Dios lo iba a proteger, hermanos. Pero los dos llegó al mismo medio. Y dice aquí, ¿en qué momento se interpreta astucia y no prudencia? En la manera de buscar sacar provecho, ventaja, beneficio sobre un asunto que se avecina.
mirar hacia enfrente, inteligencia. En este caso, David se alejó del rey, se unió a su enemigo aparentemente y le hizo pensar que estaba ayudando a saquear a Israel, cuando en realidad buscó refugio para él y para sus hombres. Sin embargo, nada de esto fue dirigido por Dios, así que obtuvo un beneficio de tener paz, pero sin la guianza de Dios, como lo había hecho antes. Hermanos, el fin no justifica los medios. Que nosotros hagamos algo, que digamos de igual manera Dios al final del camino me va a proteger y yo tengo que hacer esto para que Él me proteja. Hermano, les voy a decir una cosa, es un engaño de astucia, es prevención, es inteligencia, es sagacidad. Por eso es que aquí dice ahora, entramos en la parte práctica, ¿verdad? ¿De qué manera se actúa en astucia y no en obediencia, pero ahora cristianamente hablando? La astucia y sus resultados no justifican el fin en que fueron obtenidas las cosas. Veamos algunos de sus ejemplos. Ayudar a una persona y un día cobrarle el favor. La Biblia dice que yo tengo que ayudar al necesitado, hermano, y tú tienes que contar con todo mi apoyo. Al cabo yo sé que un hermano se aliviane, voy a poder pedirle un favorcito. Eso es astucia. Eso no es sabiduría. Pero estoy obedeciendo a Dios. Dios me dice que ayude a mis hermanos. ¿Se fija cómo utilizo la misma palabra, pero para usarla a mi favor? Hermano Daniel. Oh, sí. Sí. Oh, sí. No. Sí. No se ve y nos engañamos a nosotros mismos. Ahorita voy a poner un ejemplo. En una ocasión me invitaron a participar en una reunión de pastores y se dieron varios problemas de tema y yo escuché uno y me permitieron dar mi punto de vista y se me quedó muy grabado porque yo me sorprendí, pero fue algo muy fructífero, hermanos, para los que participamos en ese panel. Y luego dice aquí, 2, esa muchacha o ese muchacho me gusta y me lo ganaré para Cristo. Eso es astucia. Pero mis papás me contaron que él era cristiano y ella no, y él se la ganó, y ahora los dos, y yo voy a hacer lo mismo. Eso es astucia. Es utilizar a favor aparentemente tu fe, pero no en una obediencia a Dios para obtener un beneficio a tu favor. ¿Qué es lo que nos enseña la experiencia aquí, hermanos? Que no lo va a cambiar. En ocasiones me decían los jóvenes a mí, de todos modos, lo amo, cristiano o no cristiano, ya casados, pues me lo llevo a la iglesia. Eso se llama astucia. Eso es la peyorativa de la astucia, de la prudencia que se transforma en astucia, de querer tomar a favor algo tuyo o hacer algo negativo a tu favor, pero con el fin de obtener un beneficio. Hacer amistades no sanas para hablarles del evangelio. Es peligroso. Yo a veces le digo a las personas, bueno, es que uno le tiene que hablar al impío y uno tiene que andar allí con ellos, relacionándose, yendo a sus paris, pues entrar al bar, aunque no voy a tomar nada, pastor, pero ahí para que no vean a uno que uno no es un amarguetas. No necesitas entrar a esos lugares. Pero pastor, yo siento que ahí se van a dar cuenta que uno ahí puede inclusive hasta soportar la tentación que le ofrecen. Y uno no agarra y dice, este sí va de verdad. No te arriesgues. No busques el beneficio cuando en realidad en muchas de las ocasiones en tu corazón está el deseo de entrar ahí para poder experimentar a través de la curiosidad o a través de una memoria del pasado. No hay razón. Y eso es astucia. A partir de ahí se convierte en astucia y deja de ser obediencia delante de Dios. Hermano Daniel.
¿Y cómo no los ganamos? Así le hacen, hermano Daniel, ¿eh? ¿Y cómo no los ganamos entonces? La Biblia dice que Cristo andaba ahí con las prostitutas y con los comelones. Y luego yo les digo a esos que me sacan ese pasaje bíblico, yo les digo, Jesucristo cuando entraba, algo sucedía. Algo sucedía. No, y no lo veo desde la perspectiva hijo de Dios o Dios encarnado. Es que algo sucedía. Él sí iba porque era enviado por Dios y algo sucedía. Nosotros no somos enviados por Dios generalmente, hermanos. ¿A poco usted cree que va a venir la voz de Dios y le va a decir, hijo mío, levántate, alístate a las 9 de la noche y vete por toda la zona de tolerancia? Ahí hay muchas mujeres que necesitan mi amor. Le voy a platicar una experiencia bien rápido. Yo tenía cerca de 19 años. Yo iba a una iglesia que me quedaba básicamente, literalmente a 30 minutos de mi casa, hermanos, para ir a orar, a distancia, a las 5 de la mañana. Así que yo me levantaba a las 4, a las 4:30 salía y llegaba a las 5 de la mañana a esa iglesia. Lo hice por años. Y yo tenía que pasar forzosamente por las vías del tren por el centro y meterme entre ciertas calles donde estaba la prostitución, porque ese era el camino corto. Una vez, esto lo he platicado muy pocas veces, porque no son cosas que uno diga, una vez yo iba manejando en mi carrito, hermanos, y había una mujer de la vida fácil, y yo estaba, y me paré en un alto, y la muchacha, pues ya ve que siempre andan buscando a chamba, me volteó y me vio, me dijo, ven. En ese momento, así, me entró una voz y me dijo, ve y háblale del amor de Dios, gánatela para mí. Fue un flachazo, hermanos, en donde yo dije, sí es cierto, ¿verdad? Volví en mí y dije, pero no. Y me fui. Yo, solo, 10 para las 5 de la mañana, a oscuras, joven, soltero, en mi carro, la calle sola. No era Dios hablándome. No le puedo decir que era el diablo, pero sí le puedo decir que no era Dios hablándome. Eso lo puedo saber. Siguiente, obedecer al pastor para obtener el cargo o el título. ¿Sabía usted que hay muchas personas que se acercan a nosotros los pastores y tienen una buena relación con nosotros y una vez que obtienen lo que ellos quieren, ya no hacen su labor como si realmente Dios los hubiera llamado a hacerla, hermanos? Esto es muy común. ¿A poco no? Los que tienen muchos años del evangelio, ahí andan de acercados al pastor, ¿verdad? Y ya nomás obtienen su beneficio y ya se desalejan del pastor. Pero también están los contrarios. Hace tiempo me tocó aconsejar a un hermano, andaba muy dolido, ¿no?, de esta iglesia. Me habló para contarme su problema. Dice que llegó a una iglesia y que él le dijo con todo su corazón al pastor, aquí están mis manos, pastor, yo sé de construcción. ¿Qué sabe hacer, hermano, en la fe? Todo. Está bien, hermano, gracias, le estamos pidiendo al Señor que llegara uno así. Dice que lo explotó literalmente por un mes, hermanos. Me explotó, hermano. Como yo tenía un guardadito, me dediqué a remodelar la iglesia. Dice, solo. Dice, y todos los días venía el pastor y me dejaba lunch y platicaba conmigo. Dice, una vez que terminé de remodelar lo que él me había pedido, dice, pues ya no había nada que hacer. Dice, yo me di cuenta que el pastor cambió su rostro conmigo y ya no me tenía la misma atención. El pastor usó la astucia. Él tal vez le estaba pidiendo a Dios que alguien le ayudara, pero en realidad jamás fue bajo el filtro correcto o el corazón correcto. Todo era utilizar el nombre de Dios a su favor. Siguiente, pedir perdón y después de un tiempo volver a pecar, ¿verdad? Esto es muy común, hermanos. ¿Para qué pecar y luego, bueno, pues para que ya no me diga nada, ya para no sentir este cargo de conciencia? Al cabo de aquí a 3 meses vuelvo a pecar. No. Eso es astucia. Eso es astucia, hermanos.
Eso es como una manera de bajar el switch nomás para que se enfríen las aguas. Una manera en que se actúa en astucia y no en obediencia. Buscar un beneficio sobre la vulnerabilidad de alguien. Esto es muy común. ¿Qué les echó en cara Jesús a los fariseos? Ustedes que se meten a las casas de las viudas, ¿y qué dijo Jesús? Y hacen largas oraciones. ¿Sabe qué es lo que hacían los fariseos? ¿A poco usted cree que se ponían a orar el Shema? Este punto es muy común en el cristianismo. Que las personas en la vulnerabilidad de otras se acercan, tal vez para ayudar, pero también para encontrar el chisme. Tal vez para ayudar, pero también para ver si pega algo, para ver si se mocha con algo. A mí me han hablado, hermanos, personas que ni siquiera conozco, obtienen mi número y me dicen, hay un enfermo, ¿puede venir? Si está en mis tiempos, hermanos, porque yo tengo un orden de prioridades. Primero mi familia, en el cuestión del ministerio, está mi familia, mi tiempo, está la iglesia y luego está fuera de la iglesia. Es mi orden, es mi lista de prioridades. No voy a anteponer a algo cuando yo tengo una responsabilidad en la iglesia o en casa. Y yo recuerdo que me hablan y me dicen, hermano, queremos saber si usted puede venir al hospital por alguien. Sí, claro que sí. ¿Cuándo? Tal día. Sí, sí puedo. Llegué y cuando llegué lo primero que me dijeron es, ¿cuánto nos va a cobrar? No cobro. Me han invitado a ungir casas y así literalmente sacan la cartera y me dan dinero. No, yo no vine a cobrar. Usted supiera cuántos hermanos en la fe, líderes, pastores, cuando escuchan que vayan a orar, a predicar a un funeral, que vayan a visitar un hogar con una necesidad, ¿cuántas personas van pensando que van a aprovecharse de la vulnerabilidad para un beneficio personal o ambicioso? A montones, hermanos, lo he sabido yo. Esto no está bien, esto no es de Dios. No se puede utilizar la vulnerabilidad de las personas en sus diferentes áreas para obtener mi provecho. De hecho, ¿qué dijo Jesús cuando fuéramos a una casa? ¿Qué hiciéramos? ¿Qué dijo que hiciéramos? Bendijéramos. Es más, si les dijo, llévate una alforja, llévate alimento y sigue tu camino. Pero este punto es una línea muy tenue y esto aplica. Miren, ahorita estoy grabando unos programas en el canal y me platicaron una ocasión me platicaron que le hablaron a una persona para si quería grabar programas y que literalmente les preguntó, ¿y cómo vamos a negociar eso? ¿Cómo vamos a negociarlo? Que dijo, perdón, sí, es que yo tengo una lista de honorarios para diferentes eventos. No. Y luego rápidamente muchos dicen, bueno, pues que el Señor dice que el obrero es digno de su salario y que no le pongas al güey, y tantas cosas que saca la gente. Hermanos, es una línea muy tenue entre la astucia y la obediencia a Dios. Y por último, pedir ayuda en el nombre de Dios para un beneficio propio. Hermanos, vamos a levantar. Hace unos días les platicaba a unos hermanos que vi una nota, un artículo, creo que fue en Perú, les dije, hermanos, de un pastor que dijo que había que derribar gigantes y cada gigante costaba $1,000. Pues usted se ríe, pero en la ignorancia cerca de 1,200 personas participaron de una iglesia muy grande. Hubo un fraude, se hizo nacional, se hizo internacional y obviamente escarnio al evangelio. Y graban ahí los momentos en donde el pastor dice, derriba el gigante. El punto era que el pastor dice que había recibido una visión de Dios en donde querían comprar el estadio más grande de ese país. Y los que participaran derribando gigantes, les iba a dar una cierta parte de medida del estadio que les iba a pertenecer por legalidad a ellos. Hermanos, perdónenme, pero eso es una tarugada, la palabra, eso no. Imagínense que yo le dijera, hermanos, $2,000 y esa silla va a ser suya. Y el pastor ahorita tiene una demanda muy fuerte
por engaño, y lo peor es que todo está grabado. Usó la astucia. Yo sí creo que Dios levanta pastores y les habla y les dice, o ministerios. El Señor pone en mi corazón que se tiene que levantar una ofrenda porque vamos a hacer un proyecto, un objetivo. Y yo sí creo en eso, hermano, porque la Biblia lo enseña desde el Nuevo Testamento. Pero la parte que yo no creo es cuando se busca un beneficio personal, un beneficio propio. Ahí yo no creo en esa parte. David sí lo hizo. David buscó su propio bien, en ningún momento por Dios. Betty. Sí, debemos ahora, yo hablé a escala pastoral, pero también a escala creyente, en donde debemos de ser muy cautelosos. Si usted va a bendecir a alguien, jamás espere nada a cambio. ¿Por qué, pastor? Mi tiempo, mi conocimiento, mi gasolina, nada es nuestro. No, ¿cómo no, pastor? Yo me levanto todos los días a trabajar. Las fuerzas te las da Dios. David, hermanos, lo que debería haber hecho, así como lo ha dicho anteriormente, recurrir a Dios. No lo hizo. Este capítulo nos enseña que en realidad David actuó indebidamente. Y lo hice a manera de conclusión, ya para finalizar. ¿Hay otra solución antes de actuar en astucia? Sin duda que David tuvo otras opciones antes de buscar su protección o su beneficio. La respuesta siempre será la indicada, y el Señor tiene una salida divina para nuestras necesidades, sin importar el grado de dificultad en el que nos encontremos. Veamos qué fue lo que hizo David en 3 ocasiones. 1, dice que consultó a Jehová por medio del Urim y Turim. No lo hizo. 2, buscar un escondite. Tampoco lo hizo. 3, esperar en ese sitio hasta recibir la dirección de Dios. Tampoco lo hizo, hermanos. Él prácticamente fue su astucia. Volvamos a lo que nos corresponde a nosotros como creyentes, saber verdaderamente qué es prudencia, qué es voluntad de Dios. Es una línea tan tenue, no se ve, hermano, no se ve. Pero, ¿sabe hasta cuándo se ve? Hasta cuando uno llega al fin. Mire, es como esas personas, voy a dejar la conclusión para que la lea en su casa. Es como esas personas que aportan mucho para el Señor, esos creyentes, y de repente algo los decepciona, los desanima, porque ven al hombre o porque ven un mal manejo, y dicen, ¿y todo lo que hice? Entonces, en realidad, ¿para quién lo estabas haciendo? ¿Para Dios? ¿O lo estabas haciendo para complacerte tú, para buscar un beneficio a futuro? Esa es una de las quejas más comunes en las que uno escucha a los cristianos de estos tiempos. Es que cuando se hace para Dios, es voluntad de Dios, es obediencia a Dios. Y cuando se hace para un beneficio propio por astucia, estamos buscando que nos roce algo. Vete. Sí. Por eso decía al inicio de la clase, este tema, la astucia, es un tema muy común en el cristiano, muy conocido en el cristiano, consciente e inconscientemente lo manejamos, y lo que debemos de comprender es que al final del día, si lo hacemos por astucia, no hay bendición. Si lo hacemos en obediencia, está la mano de Dios a nuestro favor. Aun cuando David, de igual manera, si hubiera consultado a Dios, hermanos, David hubiera sido protegido. Eso era una garantía. Ya Dios lo había protegido anteriormente, pero esta vez dijo, bueno, Señor, pues ¿para qué? Ya no te esfuerces tanto, déjame, yo te ayudo. No, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Que todos nuestros pasos, al momento de hacer algo por la causa del Evangelio, al momento de obedecer a la palabra de Dios, siempre sean con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón para Él. Esta clase, repito, nos enseña que en realidad David sí tomó una mala decisión, pero, vuelvo a repetir, más adelante David se da cuenta que esto no le puede suceder. Pero es una reacción natural en el crecimiento en Dios, en la comunión con Dios. No se preocupe, no digo que lo haga
al cabo al rato se le olvida. No, este es el ejemplo de que si nos está pasando, cortar rápidamente y no practicarlo. Le quiero pedir por ahí a nuestra hermana Rosy. Hermana Rosy, despídanos en oración, por favor, en esta mañana.